Mi jefe solía decir que yo era como un mueble de oficina, útil, barato y fácil de reemplazar. Durante 5 años, Javier se burló de mi apellido, robó mis ideas y me humilló frente a toda la empresa, tratándome como a un peón sin cerebro. Él creía que era intocable. Creía que su imperio de trajes caros y fraudes ocultos duraría para siempre. Pero cometió un error fatal. Se olvidó de que los peones son los que mejor conocen el tablero. Lo que Javier no sabía es que mientras él planeaba su jubilación dorada a costa de mi esfuerzo, mi esposa Laura Reyes y yo estábamos construyendo su propia soga. Hoy, Javier no solo ha perdido su puesto, hoy yo soy el dueño de su empresa y él está saliendo de aquí escoltado por la policía. Si alguna vez has tenido un jefe que te hizo sentir pequeño, quédate hasta el final. Esta no es solo la historia de cómo destruí a un hombre poderoso, es el manual de cómo un empleado subestimado ejecutó la venganza más perfecta de la historia empresarial. Bienvenidos a la caída de Javier. Dicen que la gente no renuncia a las empresas, sino a los malos jefes. Pero en mi caso, no era solo un mal jefe. Era un parásito que se alimentaba de mi esfuerzo para brillar él mismo. Mi nombre es Daniel Cruz y durante 7 años fui el arquitecto del éxito de Logística del Norte, aunque en mi nómina pusiera simplemente asistente de operaciones. Javier, el gerente regional, era el tipo de hombre que llega a la oficina a las 11 de la mañana oliendo a perfume caro y se marcha a las 3 para reuniones de golf. Javier no sabía distinguir un albarán de una factura pro forma, pero lo que sí sabía era cómo recordarme mi lugar. Daniel, los informes de rendimiento para la junta de mañana no están en mi mesa, me dijo un jueves a las 6 de la tarde, justo cuando yo recogía mis cosas para ir a la cena de aniversario con mi esposa Laura Reyes. Javier, te los envié por correo hace 3 horas. Están completos, con las proyecciones de ahorro de costes que me pediste. Respondí, tratando de mantener la voz nivelada. Javier ni siquiera me miró. Se dedicaba a pulir la pantalla de su iPhone con la manga de su chaqueta de 1,000 euros. No me hables de correos, Daniel. Imprímelos, encuadérnalos y asegúrate de que mi nombre aparezca en la portada en una fuente más grande que el logo de la empresa. Me voy a cenar con los inversores. No me falles. Recuerda que sin mi firma, tu bono de fin de año es solo un pedazo de papel imaginario. Esa noche, Laura cenó sola. Yo me quedé en una oficina a oscuras, escuchando el zumbido de la impresora, preguntándome en qué momento había permitido que mi dignidad tuviera un precio tan bajo. Pero lo peor no era el trabajo extra. Lo peor era el robo intelectual constante. Cada idea que yo implementaba para reducir los tiempos de entrega en un 15%, Javier la presentaba en las juntas generales como un destello de su genialidad estratégica. Me sentaba en el fondo de la sala, viendo cómo recibía palmaditas en la espalda por un trabajo que yo había hecho a las 3 de la mañana mientras bebía café recalentado. Laura Reyes, mi mujer, siempre me lo decía: Daniel, tienes el talento, tienes la experiencia y tienes los contactos. ¿Por qué sigues alimentando a ese monstruo? Por seguridad, Laura, le contestaba yo siempre. Teníamos una hipoteca, planes de futuro. El miedo es la cadena más fuerte que un jefe tóxico puede usar. Y Javier lo sabía, lo olía. Sin embargo, el punto de ruptura llegó un martes de noviembre. Se anunciaba el ascenso a la dirección de operaciones. Era un secreto a voces que el puesto era mío. Había duplicado los beneficios de la zona norte en 2 años. Javier me llamó a su oficina antes de la reunión general. Por un momento pensé que me daría las gracias. Daniel, siéntate, dijo, recostándose en su silla de cuero, con los pies sobre la mesa de caoba. Voy a anunciar el ascenso ahora.
Quiero que sepas que tu trabajo ha sido útil. Gracias, Javier. Significa mucho. Él soltó una carcajada seca que me heló la sangre. No me has entendido. Eres un excelente engranaje, Daniel. Un peón de primera clase. Y por eso mismo no puedo ascenderte. Si te pongo en un despacho de director, ¿quién va a hacer el trabajo sucio por mí? He decidido darle el puesto a mi sobrina, Sofía. Necesita experiencia y tú estarás ahí para guiarla. Sin cobrar más, por supuesto. Considéralo una oportunidad de aprendizaje. Salí de su oficina con los oídos pitando. En la reunión, frente a 50 personas, Javier presentó a Sofía, una chica que no sabía ni por dónde empezaba la cadena de suministro, como la nueva visión de la empresa. Me miró fijamente desde el estrado y con una sonrisa burlona añadió: y gracias a Daniel Cruz por ser nuestro trabajador más fiel y por entender que hay gente que nace para mandar y gente que nace para servir. En ese preciso instante, mientras el resto de la oficina aplaudía por compromiso, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue un quiebre de tristeza, fue el sonido de un interruptor encendiéndose. Miré a Javier y por primera vez en 5 años no sentí miedo, sentí una claridad absoluta. Iba a destruirlo, no con gritos, no con una demanda de recursos humanos que él mismo controlaba. Iba a destruirlo usando exactamente lo que él despreciaba: mi capacidad de trabajo y su propia arrogancia. Esa noche, llegué a casa más tarde que nunca, pero a diferencia de otras veces, no arrastraba los pies. Entré en la cocina, donde Laura me esperaba con una expresión de preocupación que se transformó en desconcierto cuando me vio sonreír. Daniel, me han contado lo de Sofía. Lo siento muchísimo, dijo ella, acercándose a abrazarme. No lo sientas, Laura, le respondí, dejando mi maletín en la mesa. Javier acaba de cometer el error más grande de su vida. Me ha dicho que soy un peón y se ha olvidado de que en el ajedrez, si un peón llega al final del tablero, puede convertirse en lo que quiera. Pero antes, necesito saber exactamente qué terreno estoy pisando. Laura Reyes no solo era mi esposa, era una de las mentes más brillantes que conocía en el área de auditoría externa. Había pasado años revisando cuentas de multinacionales antes de dedicarse a consultoría privada. Sabía leer entre líneas en un balance financiero como si fuera una novela de misterio. Necesito que mires esto, le dije, sacando una carpeta de mi maletín. Eran copias de las órdenes de compra y los libros de logística que Javier me obligaba a firmar cada viernes por la tarde, siempre con prisa, siempre diciendo que eran trámites de rutina para la oficina central. Pasamos toda la noche en vela. El salón de nuestra casa se convirtió en un centro de mando. Laura revisaba los archivos digitales que yo había extraído legalmente de mi propia base de datos, mientras yo cotejaba los envíos físicos de mercancía. Hacia las 4 de la mañana, Laura dejó sus gafas sobre la mesa y me miró con una mezcla de horror y fascinación. Daniel, esto no es mala gestión. Esto es un esquema de desvío de capitales de libro, susurró. Me explicó el mecanismo. Javier había creado una empresa pantalla llamada Servicios Integrales de Flota. Cada mes, Logística del Norte pagaba facturas astronómicas por el mantenimiento de camiones que, según mis registros de GPS, nunca habían pasado por el taller. Javier inflaba los costes de combustible en los informes que yo preparaba y la diferencia se transfería a una cuenta que, según las investigaciones rápidas de Laura, terminaba en una sociedad offshore, donde el nombre de Javier figuraba como consultor externo. Está robándole a la corporación matriz unos 40,000 euros al mes, Daniel,
Y lo peor es que te ha estado usando a ti como escudo. Si mañana hubiera una inspección, tu firma está en la recepción de esos servicios inexistentes, advirtió Laura, agarrándome la mano. Te ha estado preparando para que seas el chivo expiatorio si todo salta a los aires. El frío me recorrió la espalda. Javier no solo me humillaba y me robaba el mérito, estaba planeando enviarme a la cárcel si sus superiores empezaban a hacer preguntas. ¿Podemos probarlo?, pregunté. Con lo que tenemos aquí, cualquier auditor junior vería el fraude. Pero si queremos destruirlo de verdad, necesitamos los registros originales de la sede central, los que él manipula antes de enviarlos, respondió Laura con firmeza. Daniel, si haces esto, no hay vuelta atrás. Tienes que irte de esa empresa, pero no puedes hacerlo gritando. Tienes que irte de forma que él se sienta seguro, tan seguro que se vuelva descuidado. Esa fue la semilla de nuestro plan. No iría a recursos humanos porque el director era íntimo amigo de Javier. No iría a la policía todavía porque Javier tenía contactos y podría destruir las pruebas antes de que llegaran al juez. Íbamos a jugar a largo plazo. Durante las siguientes semanas, bajo la atenta y burlona mirada de Javier y la incompetencia absoluta de su sobrina Sofía, me dediqué a recopilar cada correo, cada factura original y cada grabación de audio donde Javier me daba instrucciones ilegales. Cada vez que Javier me pedía que le trajera un café o que le hiciera los deberes a Sofía, yo sonreía y asentía. Él pensaba que me había roto. Pensaba que mi espíritu estaba muerto y que ahora era simplemente su alfombra. No sabía que detrás de esa sonrisa sumisa, Laura y yo estábamos registrando nuestra propia empresa de consultoría logística. El día que presenté mi dimisión, Javier estaba en medio de un almuerzo caro. Ni siquiera se levantó de la silla. ¿Te vas, Daniel? ¿A dónde? Nadie te va a pagar lo que yo te pago por ser un simple administrativo, dijo, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta de lino. Necesito un descanso, Javier. El estrés me está afectando. Creo que Sofía ya tiene el control de todo. Mentí, fingiendo una voz quebrada. Claro que lo tiene. Es una líder natural, no como tú. Vete, firma la renuncia voluntaria y asegúrate de no pedir indemnización. Considéralo el pago por no despedirte yo por bajo rendimiento. Se rió volviendo a su filete. Salí de aquel restaurante sin decir una palabra. Al cruzar la puerta, saqué mi teléfono y llamé a Laura. Ya está, Laura. El peón ha salido del tablero. Empieza la fase 2. Los primeros 6 meses fuera de Logística del Norte fueron los más difíciles de mi vida. Javier tenía razón en algo. El mundo exterior era cruel, pero se equivocaba en lo más importante. Yo no era un administrativo. Yo era el sistema operativo que hacía que su empresa funcionara. Y ahora, ese sistema operativo trabajaba para mí. Laura y yo fundamos Soluciones Cruz Reyes. Al principio, nuestra oficina era la mesa del comedor. Mi trabajo consistía en llamar a cada cliente, a cada proveedor y a cada contacto que yo había cultivado durante 7 años. No les pedía que traicionaran a su actual empresa, simplemente les pedía una oportunidad para demostrarles cómo podíamos optimizar sus rutas y reducir sus costes un 20% más que la competencia. Daniel, sabes que me gusta cómo trabajas, pero Javier nos ha amenazado con subirnos las tarifas si hablamos con otros, me dijo uno de los mayores transportistas de la región. Lo sé, Antonio, pero Javier no sabe que su margen de beneficio se está hundiendo porque no entiende la logística. Yo sí. Firma conmigo por 3 meses. Si no te ahorro lo que te prometo, me voy. Uno a uno, los clientes empezaron a notar la diferencia. Mientras tanto, en Logística del Norte,
El caos se había instalado como un inquilino permanente. Sin mi supervisión constante, Sofía, la sobrina de Javier, era un desastre total. Empezó a perder envíos, a duplicar facturas y a maltratar a los transportistas veteranos. Javier, y él a su estilo, intentó solucionar el problema gritando más fuerte y gastando más dinero en marketing para ocultar que el servicio era pésimo. Pero en la logística, los gritos no mueven camiones. Los datos, sí. Laura, mientras tanto, seguía monitoreando a Javier desde las sombras. Gracias a sus contactos en el sector bancario, empezó a notar movimientos extraños. Daniel, Javier está desesperado, me dijo una noche mientras revisaba unos gráficos de mercado. Ha pedido 3 créditos puente para cubrir los agujeros que está dejando la pérdida de clientes. Y lo peor, ha empezado a meter mano en el fondo de pensiones de los empleados para mantener su estilo de vida. Está cavando su propia tumba, Laura. Solo tenemos que asegurarnos de que el mercado sepa que hay una alternativa mejor antes de que él toque fondo. Respondí. Pasaron 3 años. Soluciones Cruz Reyes ya no estaba en mi comedor. Teníamos una flota propia, 50 empleados y una reputación impecable. Daniel Cruz ya no era el peón que imprimía informes, era el hombre que estaba redibujando el mapa logístico de la zona. Javier, por su parte, se había convertido en una caricatura de sí mismo. Su arrogancia era ahora una máscara para su miedo. Se presentaba en las licitaciones con trajes aún más caros, pero sus manos temblaban. Sus deudas personales crecían y la empresa matriz, la gran corporación que era dueña de Logística del Norte, empezó a recibir quejas constantes de los inversores. Fue entonces cuando Laura me dio la noticia que habíamos estado esperando durante 1000 días. La corporación matriz ha puesto a la venta la filial de Logística del Norte, Daniel. Está en quiebra técnica. Javier ha ocultado las pérdidas, falsificando los últimos balances, pero los dueños quieren deshacerse de ella antes de que el escándalo del fraude explote. Me quedé mirando por la ventana de mi nuevo despacho. Podía ver el edificio de mi antigua empresa a lo lejos. ¿Cuál es el precio, Laura? Es alto, pero con nuestros beneficios y la línea de crédito que tenemos aprobada por nuestra eficacia, podemos comprarla. Pero hay un problema. Javier cree que el comprador es un fondo de inversión extranjero. Él cree que si vende a esos desconocidos, podrá borrar sus huellas y retirarse con una comisión millonaria. Sonreí. Era la ironía perfecta. Javier pensaba que su salvación vendría de un extraño que no conocía sus pecados. Deja que lo crea, Laura. Usa a nuestros abogados para crear la sociedad instrumental. Que no aparezca mi nombre en ningún papel hasta el día de la firma. Quiero que Javier llegue a esa reunión pensando que ha ganado. Quiero que se sienta el hombre más listo del mundo por última vez. Durante las siguientes semanas, vi desde la distancia cómo Javier celebraba en sus redes sociales. Publicaba fotos de champán, hablando de nuevos horizontes y de cómo su visión estratégica había salvado a la empresa. Incluso se atrevió a enviarme un mensaje de texto burlón. Me han dicho que te va bien con tu pequeña consultoría, Daniel. Lástima que nunca llegarás a las ligas donde yo me muevo. Me retiro por todo lo alto. Suerte con tus camiones. No le respondí. No hacía falta. La red estaba tejida y la presa ya estaba adentro. Solo faltaba el acto final. El 14 de mayo fue un día inusualmente frío. Me puse mi mejor traje, un modelo gris marengo que Laura me había regalado para la inauguración de nuestra sede. Me miré al espejo y no vi al peón que agachaba la cabeza ante los gritos de un mediocre. Vi al hombre que había construido un imperio sobre las cenizas de su propia humillación. ¿Estás listo?
Preguntó Laura Reyes, ajustándome la corbata. Ella llevaba una carpeta roja bajo el brazo. En esa carpeta estaba el fin de la carrera de Javier. Llevo 5 años listo, Laura, respondí. La reunión era en la planta 22 del edificio corporativo, en la misma sala de juntas donde Javier me había humillado frente a todos 3 años atrás. Cuando llegamos, Javier ya estaba allí. Estaba radiante, con una sonrisa de oreja a oreja, riendo con los abogados de la corporación matriz. Sofía estaba a su lado, mirando su teléfono con la misma indiferencia de siempre. Javier no nos vio entrar al principio. Estaba de espaldas a la puerta, presumiendo. Sí, ha sido una negociación dura, pero mi gestión ha dejado la filial en un punto óptimo para la venta. El grupo inversor Nova Logística sabe que está comprando una joya, decía Javier con esa voz engolada que tanto odiaba. Entonces me aclaré la garganta. Buenos días a todos. El silencio que siguió fue tan pesado que casi se podía tocar. Javier se dio la vuelta lentamente, como si no creyera lo que acababa de oír. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión pura. Daniel, ¿qué haces aquí? Esto es una reunión de alto nivel para la venta de la compañía. Los mensajeros deben esperar en la recepción de abajo, dijo, intentando recuperar su arrogancia, aunque sus ojos delataban un destello de nerviosismo. Me senté en la cabecera de la mesa, justo frente a él. Laura se sentó a mi derecha y abrió la carpeta roja. Javier, siempre has tenido un problema para identificar quién es quién en esta mesa, dije, manteniendo el contacto visual. No soy un mensajero. Soy el director ejecutivo de Nova Logística, la sociedad que acaba de adquirir el 100% de las acciones de esta filial. En otras palabras, Javier, soy tu nuevo dueño. Javier soltó una carcajada nerviosa, mirando a los abogados de la corporación. Esto es una broma, ¿verdad? Daniel Cruz, el chico de los recados, comprando una filial de 15 millones. Por favor, decidle que se retire antes de que llame a seguridad. Uno de los abogados de la corporación, un hombre serio con el que Laura había negociado durante semanas, intervino con voz gélida. Señor Javier, el señor Daniel Cruz es, en efecto, el comprador legítimo. La transferencia de fondos se completó hace 1 hora. A efectos legales, él es ahora la máxima autoridad en este edificio. Le sugiero que modere su tono. A Javier se le drenó el color de la cara. Se quedó lívido, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Sofía, por primera vez en años, soltó el teléfono y miró a su tío con terror. No, no puede ser, susurró Javier, hundiéndose en su silla. ¿Cómo? ¿Cómo has podido? Mientras tú te dedicabas al golf y a robar, yo me dedicaba a trabajar, Javier. Pero no estamos aquí solo para firmar el traspaso de llaves. Laura, por favor. Laura deslizó la carpeta roja por la mesa hasta que golpeó las manos temblorosas de Javier. Ahí dentro tienes una auditoría detallada de los últimos 5 años, explicó Laura con una voz que cortaba como el hielo. Están todos tus servicios integrales de flota, todas las facturas falsas, los desvíos a la cuenta offshore y, lo más grave, el agujero que dejaste en el fondo de pensiones de los empleados. Tenemos las grabaciones, los correos originales que intentaste borrar y los testimonios de los proveedores a los que extorsionaste. Javier empezó a sudar. Gotas gordas de sudor caían sobre el papel de la auditoría. Daniel, escúchame, podemos llegar a un acuerdo, balbuceó. Éramos un equipo, ¿recuerdas?
Yo te enseñé todo lo que sabes. No me enseñaste nada, Javier. Solo me mostraste el tipo de hombre que nunca quiero ser. Lo corté. He venido a decirte 3 cosas. La primera, estás despedido por causa justificada, sin indemnización y con prohibición de entrada al edificio desde este mismo segundo. La segunda, Sofía tiene 10 minutos para recoger sus cosas personales antes de que la seguridad la escolte fuera. Miré a Sofía, que empezó a llorar, y luego volví a clavar la mirada en Javier. Y la tercera, no soy yo quien te va a juzgar. Mira detrás de ti. 2 agentes de la Unidad de Delitos Económicos que habían estado esperando fuera de la sala entraron y le pidieron a Javier que se levantara. El momento en que las esposas hicieron clic en las muñecas de Javier, el hombre que se creía un dios intocable, fue el sonido más satisfactorio de mi vida. No por venganza ciega, sino por justicia pura. Javier fue escoltado fuera de la sala, pasando por delante de todos los empleados que alguna vez había humillado. Nadie bajó la cabeza. Todos le miraron fijamente, mientras el gran director salía derrotado, lloriqueando y pidiendo clemencia a un hombre al que él mismo había llamado peón. La oficina quedó en silencio tras la salida de Javier. Los abogados recogieron sus papeles y se marcharon, dejándonos a Laura y a mí a solas en la inmensa sala de juntas. Durante años, ese espacio había sido el símbolo de mi opresión, el lugar donde mi voz no contaba. Ahora, el aire se sentía distinto. Se sentía limpio. Me acerqué al ventanal y miré hacia abajo. Vi el coche patrulla alejarse, perdiéndose en el tráfico de la ciudad, llevando consigo los restos de un ego que terminó por devorarse a sí mismo. «Lo hemos conseguido, Daniel», dijo Laura, poniéndose a mi lado, «pero ahora empieza el trabajo de verdad. Esta empresa está herida». «Lo sé», respondí, «pero las heridas sanan si se limpian bien». Mi primera decisión como dueño no fue cambiar los muebles, ni poner mi nombre en letras de oro en la fachada. Mi primera decisión fue convocar a toda la plantilla en el almacén, el lugar donde realmente late el corazón de la logística. No quería un estrado, ni micrófonos, ni luces. Quería estar a su nivel. Miré a esos hombres y mujeres, muchos de los cuales habían bajado la mirada durante años bajo el mando de Javier. Sé lo que han pasado, les dije con sinceridad. Sé lo que es trabajar bajo el miedo y sentir que tu esfuerzo no vale nada. Eso se acabó hoy. Logística del Norte ya no existe. Desde hoy, somos parte de la familia Cruz Reyes. Y aquí, el valor no se mide por el apellido o por el precio del reloj, sino por la integridad y el trabajo bien hecho. Anuncié la restitución inmediata del fondo de pensiones, un aumento salarial del 10% financiado con el dinero que Javier solía gastar en sus gastos de representación y, lo más importante, un sistema de méritos real. Pasaron los meses y la transformación fue asombrosa. La eficiencia no subió por el miedo, sino por el respeto. Los clientes que se habían ido regresaron, atraídos por la nueva transparencia que Laura implementó en cada contrato. A veces, la gente me pregunta si lo que hice fue por venganza. Yo solo sonrío. La venganza es un sentimiento que te consume, que te mantiene atado al pasado. Lo que yo hice fue justicia poética. Javier no cayó por mi culpa, cayó por el peso de sus propias mentiras. Yo solo le quité la alfombra bajo la cual las escondía. Hoy, cuando entro en mi despacho, no veo un trofeo, veo una responsabilidad. Laura y yo hemos construido algo que durará, algo basado en la confianza y no en la tiranía. Y de vez en cuando tengo un día difícil, recuerdo las palabras de Javier. Los peones no están hechos para dirigir.
Me río para mis adentros mientras firmo las nuevas alianzas internacionales, porque en este juego llamado vida, el peón es la única pieza que con suficiente paciencia y estrategia puede llegar al otro lado y transformarse en lo que quiera. Nunca dejes que alguien que no ha construido nada te diga lo que tú eres capaz de levantar. Tu trabajo habla por ti, pero tu integridad es lo que te mantiene en pie cuando el mundo de los que te criticaron se desmorona.